Hola, soy Miguel Ángel Solís y en nombre del Grupo de Enfermedades Glomerulares y Sistémicas de la Sociedad Valenciana de Nefrología me gustaría presentarles el siguiente trabajo. Estudio colaborativo multicéntrico de glomerulonefritis fibrilares, revisión de 11 casos. La fibrilar es una glomerulonefritis proliferativa poco frecuente, representa menos del 1% de los registros de biopsias y con escasas series publicadas, con un mal pronóstico general y cuyas opciones de tratamiento son limitadas en la actualidad. Se caracteriza por el depósito de fibrillas de un diámetro medio de 20 nanómetros con una disposición aleatoria. Y estaría dentro del grupo de enfermedades renales con depósitos organizados como la amiloidosis, las glomerulonefritis inmunotactoides y las crioglobulinemias. Para ello, hemos analizado de manera retrospectiva las biopsias con diagnóstico de glomerulonefritis fibrilar que hemos podido obtener de los distintos centros de la Comunidad Valenciana, 5 de ellos del Hospital Clínico Universitario de Valencia, 3 del Hospital General Universitario de Castellón, 2 del Hospital Universitario Dr. Peset y 1 del Hospital General Universitario de Valencia, de tal manera que todos los pacientes recibieron un diagnóstico de glomerulonefritis fibrilar por la combinación de la negatividad para rojo Congo mediante técnicas de inmunohistoquimia y por la presencia de fibrillas características en el estudio de microscopía electrónica. En cuanto a los resultados, se obtuvieron un total de 11 pacientes con sus biopsias, 6 hombres, 5 mujeres, con una edad media de 57 años y rango de edad de 45 a 80 años, en el que las características que presentaban eran que 2 eran diabéticos, más de la mitad, 6 pacientes eran hipertensos, todos los pacientes presentaban en el momento de la biopsia proteinuria, las albúminas en sangre medias fueron de 3,1, el rango de creatininas plasmáticas de 0,6 a 2,9 miligramos por decilitro, 6 de los 11 pacientes presentaban microhematuria y 6 de los 11 pacientes presentaban edema en el momento de la biopsia y con una clínica compatible con síndrome nefrótico. En cuanto a otras patologías asociadas a la glomerulonefritis fibrilar que encontramos en estos pacientes, vimos que uno de los pacientes era un paciente con una hepatopatía por virus C, un paciente tenía una enfermedad de Sjögren y en uno de los pacientes se detectó un componente monoclonal. En cuanto al patrón morfológico de la microscopía óptica que pudimos observar, vimos que de los 11 pacientes, 4 pacientes tenían un patrón membrano proliferativo, otros 4 un patrón de proliferación mesangial y un paciente tenía una nefropatía membranosa, un patrón de nefropatía membranosa y 2 pacientes una glomerulosclerosis, un patrón de glomerulosclerosis. El tiempo libre sin tratamiento sustitutivo renal fue de una mediana de 36 meses. 3 de los pacientes acabaron en terapia sustitutiva renal, uno de ellos fue trasplantado y a día de hoy todavía no ha presentado recidiva. Cuando comparamos nuestra serie con las otras series publicadas en la literatura, vemos nosotros tenemos 11 pacientes frente a los 61 pacientes de la Columbia o los 84 y 42 de la Clínica Mayo y de la Universidad de North Carolina, y estas son las características en cuanto a edad, sexo, raza o creatinina en el momento de la biopsia, y vemos que no difieren mucho más allá de probablemente el nivel de creatinina en el momento de la biopsia, que el nuestro era más bajo. En cuanto al tratamiento recibido por nuestros pacientes, en el estudio vimos que 9 de los 11 pacientes habían sido tratados con bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, 2 de ellos con doble bloqueo. En cuanto al tratamiento biológico y tratamiento inmunosupresor,
3 de los pacientes recibieron rituximab en monoterapia en algún momento de la evolución. 2 pacientes recibieron prednisona y rituximab en combinación. Un paciente, que era el del componente monoclonal, recibió ciclofosfamida, bortezomib y dexametasona. Y un paciente, que venía de otro departamento, de otro centro, había recibido a lo largo de la evolución prednisona, tacrolimus, rituximab y posteriormente ofatumumab. Con las limitaciones de una muestra tan pequeña y al tratarse de un estudio descriptivo, teniendo en cuenta las otras series publicadas que se asemejan en cuanto a las características bastante a la nuestra, nuestras conclusiones serían que la glomerulonefritis fibrilar es una entidad poco frecuente, aunque probablemente esté infradiagnosticada debido a la necesidad de la microscopía electrónica para su identificación hasta el día de hoy. Su pronóstico es malo en términos de supervivencia renal y en la actualidad no disponemos de un tratamiento eficaz para la mayoría de los casos. Muchas gracias.